Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, qué bueno vernos y poder intercambiar reflexiones sobre las instalaciones. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Pudimos apreciar y comentar las instalaciones de los demás. Pudimos escuchar también las resonancias y las percepciones de los otros sobre nuestra instalación, pero creo que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre cómo esta instalación nos ayuda a entender las dimensiones estéticas en nuestras vidas, entender cómo la estética nos ha acompañado desde siempre en los diferentes procesos de aprendizaje, cómo se ha transformado con nosotros y como nosotros. Entonces, qué rico que podamos hablar hoy de esto. Hola a todos mis compañeros queridos. Después de la instalación, de realizar nuestra instalación y de mirar las de nuestros compañeros, me surgen una cantidad de situaciones en mi cabeza y he reflexionado sobre cómo ha permeado la dimensión estética en mi vida. Y he encontrado tres grandes núcleos vitales en mi vida que me ha generado desde las dimensiones estéticas reconocerlos. El primero son las imágenes. Las imágenes han estado presentes durante todo lo que llevo yo de creada. Las imágenes desde la música, las imágenes desde los patrones que yo sigo para vestirme, para comprar cosas, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Entonces, lo primero han sido las imágenes que han recorrido mi ser de una manera que me ha permitido establecer ciertas conexiones con lo estético. Lo otro, y lo había nombrado, es la música. Para mí es algo súper importante la música desde todo punto de vista. La música como expresión más allá del lenguaje, a una extensión del lenguaje. La música desde la tristeza, desde los sentimientos, desde las emociones, desde la felicidad, desde la alegría. Y finalmente algo que para mí es fundamental son los colores. Los colores me definen, los colores me define de la forma en cómo estoy, la forma como me expreso, la forma que quiero compartir con mis compañeros. Y en el transcurso de toda esta gran actividad que hemos hecho con las instalaciones, he descubierto esas tres dimensiones estéticas que siguen siendo importantes en mi vida y que han generado transformaciones significativas en mí. Andreita, una pregunta, ¿qué colores te definen? El lila, Camila. Me encanta el lila para los zapatos, el blanco para las blusas, azul oscuro para los pantalones, el dorado, pues por la argolla de matrimonio y los aretes. Esos son los colores que me definen. Algo muy interesante de todo este ejercicio es que también las estéticas cambian o nos hacen cambiar con el tiempo, ¿no? Eh, yo recuerdo algo muy significativo en mi vida y es ese momento en el que fui mamá, ¿sí? Eh, ahí cambió la estética con la que yo veía la vida. De repente tengo una conexión mucho más cercana con los sentidos, algo muy relacionado con lo que estaba mencionando Andrea. Sí, efectivamente somos muy visuales, auditivos, y hay algo que se desarrolla mucho cuando somos mamás y es una intuición. Es ese querer, como conocer algo que puede pasar, y ese tipo de cosas nos enseñan, me ha ayudado al aprendizaje, a intuir. Esa intuición me ha ayudado mucho a entender cómo aprendo, cómo vivo, cómo siento, y esas sensaciones se han venido generando a partir de esa maternidad, de esa conexión que tengo con el otro, y del desprenderme de lo que yo quiero para convertirme en ese otro. Ha sido algo muy complejo porque por lo general empezamos a entendernos como seres individuales, y ahora siento que no vivo para los otros, para servir, y eso es esa estética mía, pues obviamente no era la que tenía hace 18, 19 años, pero es la que se ha construido con esta experiencia. Ahora que Cami hablaba un poco también, que le preguntaba a Andreita lo de los colores, hace algunos días pues venía también como preguntándome eso, por ejemplo, ¿a qué suena el amor? ¿Sí? Porque ahora que te escucho también, incluso con el tema de la experiencia de la maternidad y eso que vitalmente se va construyendo en ti, siento un poco tanto el tema de la maternidad como el tema del matrimonio al que hace Andreita alusión, pasa por absolutamente todos los sentidos, las tripas, y resuena en diferentes lenguajes. Lo que tú mencionabas ahorita, pues hay un asunto y es el lenguaje musical,
y por eso yo decía como, bueno, a mí a qué me suena, por ejemplo, la felicidad, a qué me suena el amor, ¿sí? Y un poco también, y por eso me muevo mucho desde el sonido y también desde las imágenes, y es que no podemos, no sé, seguir privilegiando tanto la palabra y tanto el texto escrito, porque hay muchos lenguajes que comunican, y creo que de las instalaciones es una de las cosas bellas que me llevo justamente, y es las múltiples posibilidades de comunicar. Digamos que yo tengo esa dicotomía todo el tiempo en mi cabeza con relación a la palabra, porque yo me expreso estéticamente a través de la palabra. Y entonces cuando yo trato de escribir lo que veo, lo que percibo, lo que siento, se conforman y digamos un entramado de todo lo que soy. Y digamos que cuando empiezo a escribir, las palabras empiezan a apoderarse del cuerpo, a apoderarse de la mente, a apoderarse, digamos, del escenario, y casi que no se pueden detener. ¿Sí? Cuando, digamos, llego a tener, digamos, esos momentos donde las palabras prácticamente afloran sin ninguna otra sensación adicional, y empiezo a escribir y empiezo a percibir cómo el mundo me está hablando, cómo las cosas realmente se configuran en un todo que lamentablemente, digamos que en caso de lo que decía Ingrid, podría uno terminar encerrado en lo que son las palabras. Aún así, yo digamos que siento que cierta libertad en ese escribir, porque digamos no es una escritura común, por decirlo de alguna manera, pero que sí ciertamente trato es de presentar unas imágenes a través de las palabras. Y entonces creo que ahí también nosotros logramos encontrar que si bien estamos amarrados a ese texto, también tenemos que abrirnos a la posibilidad de construir múltiples textos. Y esos textos que hablan con las imágenes, con el sonido, nos enriquecen mucho el ejercicio que hemos hecho hasta ahora con lo de las instalaciones. Y Ronald, mira, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención al reconocer mi historia es que mis estéticas o mi forma de comprender y aprender el mundo está muy mediada por los prejuicios y por los valores. Un poco la historia misma me ha llevado a ello, pero también cómo es necesario y cómo es de valioso poderlo expresar a las otras personas de múltiples maneras y no solamente encasillarme en que hay una sola forma. A veces los principios, valores y prejuicios nos dicen hay una sola forma para. Entonces veía que en mi vida ha estado muy marcado ello, pero también han estado muy marcados eh, esa necesidad de expresar de otras maneras aquello que estoy sintiendo o explorarlo o poderlo vivir. Bueno, en mi caso también he reflexionado muchísimo, creo que la instalación me sirvió para también como ir hacia adentro en esa exploración, y yo sentía que a lo largo de mi vida he tenido muchas estéticas externas impuestas. Cuando era niña, por ejemplo, mi familia es muy católica, entonces yo recuerdo mucho mi infancia ligada al catolicismo y esas imágenes, esos sonidos, incluso esos olores, ¿no? Como relacionados o asociados a la iglesia, a la doctrina católica, esas imágenes del Cristo sangrante, sufriente. Mi abuela tenía un cuadro de las almas del purgatorio que me asustaba mucho cuando era niña porque veía esas imágenes de sufrimiento absoluto, y eso sin duda marcó también como mi cambio radical en mi camino espiritual ya como adulta, decidirme a algo que fuera totalmente opuesto a esas imágenes de sufrimiento. Quería felicidad, quería paz, quería armonía, no quería una imagen de sangre. Y luego cuando empecé mi búsqueda personal como adolescente, también en esa búsqueda personal uno se cree a veces muy original, pero uno se aferra a estéticas externas ya construidas, como las de la música, ¿no? Por ejemplo, en un momento escuché mucho metal y metal gótico, y era esa estética de la muerte, y luego cuando empecé a escuchar rock de los años 60, era también una estética de la utopía, la estética del flower power, la estética de los derechos, de las minorías, de reivindicar la libertad del individuo. Y son estéticas externas. Y luego en este momento me doy cuenta, también gracias a las lecturas que estamos haciendo ahora, sobre todo, me ha inspirado mucho el libro de Sheldrake del Renacimiento de la Naturaleza, para ver que ahora estoy teniendo una mirada muy interna. Me estoy yendo muy hacia adentro, y también inspirada en Katia Mandoki, siento que
que estoy explorando la estética desde lo orgánico, desde lo natural, desde lo que soy como naturaleza, y ahí siento que la naturaleza tiene mucho que mostrarnos porque somos naturaleza y esa división entre naturaleza y cultura realmente no existe, ¿no? Aunque la marquemos tanto. Me llama la atención de lo que comenta Angélica, que de esas estéticas que nos vienen de afuera, ¿cierto? Que nos son impuestas y pues bueno, hacen parte de los procesos de aprendizaje y de crianza que vivimos en nuestros hogares, vivimos en nuestra escuela, en nuestras creencias, eh, y que muchas veces están constituidos por verdades absolutas, ¿sí? Verdades absolutas que en ocasiones derivan, como lo comentaba ahorita, en términos de prejuicios o de verdades o de principios que comienzan a definir nuestra forma de ver. Y eso me parece muy interesante a la hora de replantear el camino y a la hora de redescubrir que nos podemos reorganizar, que aun cuando hemos tenido esas imposiciones no estamos predeterminados, sino que podemos ir caminando, podemos ir caminando. Me llamaba mucho la atención, ahora que estaba leyendo a Arturo Escobar, cómo a veces nosotros vemos el diseño como un elemento, desconocemos en el diseño, ¿cierto? Y en la forma como pensamos los procesos, como pensamos nuestras formas de expresarnos, desconocemos la incidencia política que esto tiene. Y desconocemos que tienen unos elementos muy importantes a la hora de definir nuestra forma de ver el mundo y de vivirlo. Y cómo esto me ha llevado a rediseñar mis relaciones, a rediseñar esos espacios de trabajo en los que me encuentro, a pensarlos de otra manera, incluso criticando un poco esos elementos que estaban allí presentes. Y por ejemplo, también estuve leyendo en La Rebelión de las Formas una frase que me pareció hermosísima, y es que en una verdad, en una realidad, la mariposa puede ser rara, pero en otro mundo puede ser mucho más frecuente. Y entonces eso me hacía pensar en todas esas verdades que nos aparecen como impuestas y cómo nos tenemos que abrir a múltiples verdades. Yo no puedo negar lo que mis papás tenían unas verdades o las tienen. No es quitárselas a ellos, es cómo las redefino. Yo creería que ahí es muy importante entender que la estética también es política, ¿no? Y que, digamos que tiene el hecho de cómo vemos nos permite también entender cómo el mundo nos entiende, ¿no? Y en esa, digamos que esa paradoja, digamos, de que nos dicen cómo entender el mundo para que luego nos entiendan, se está dando pues mucho más, digamos, en estos momentos, ¿no? Digamos, con toda la información en la que vivimos, terminamos por ser información, es decir, casi ya no nos constituimos como seres humanos, sino seres que contienen una información y que en la medida en que nosotros podamos dar esa información de múltiples maneras, somos más especiales o menos especiales para digamos, los sistemas económicos o políticos. Miren, escuchándolos a ustedes desde sus individualidades, me pongo a pensar qué pensarán mis hijos o cuáles serán las estéticas cognitivas de mis hijos. Aún sabiendo que hay unas concepciones políticas, sociales, religiosas, que están acá, ¿sí? ¿Y cuál es ese legado que yo les dejo también a esas nuevas generaciones? Y si lo estoy haciendo de alguna manera con ese legado que es biológico, que son mis hijos, ¿cómo lo haremos cuando somos docentes? Que tantas personas están observándonos, están escuchándonos, están sintiéndonos y están también creyendo que hay una verdad detrás de nosotros. Pues no sé, yo ahí no siento que sea como un asunto de verdades, pero sí hay algo que, por ejemplo, cuando lo mencionas, pues me parece súper poderoso, y es el tema de todo el tiempo estamos afectando y siendo afectados por las personas por las que nos relacionamos. Y cuando digo nos afectamos y somos afectados, no en un sentido como peyorativo y negativo, sino nos vamos transformando justamente con lo que el otro es. Y a veces creo que es un poco como demasiado sesgado poner como un límite a veces entre el otro y entre el que es uno mismo, ¿sí? Creo que nos vamos convirtiendo a través de la relación en un algo todo completo, que creo que eso ha sido un poco lo que nos ha pasado acá con Nayarita, que empezamos pensándonos el tema de que
éramos individuos aislados y de a poco nos hemos ido, pues como no ensamblando, sino ha habido una cosa como dinámica que nos ha hecho cambiar a cada uno de nosotros, ¿sí? Claro, la esencia ha permanecido, pero sí siento un poco que sí, que ha ido transformando algo en nosotros y en lo que nosotros mismos como comunidad hemos constituido. Ahorita que los he escuchado atentamente, se me vino una idea a la cabeza, pues no sé si la voy a patentar, pero se me ocurrió pensar en una madurez estética. No sé si exista el punto de que nos volvamos maduros, pero desde nuestra comunidad ha surgido tantas situaciones y relaciones y transformaciones. Lo que decía Ingrid tiene razón en todo lo que hemos construido y ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, tener una madurez estética frente a todo, ¿sí? Frente a cómo interactuamos con la vida, con la naturaleza, con nosotros mismos, con lo que vivimos, lo que pensamos, los sentimientos, ideas. Y de hecho en nuestra instalación pienso y lo vemos muy reflejado, en nuestra instalación lo vimos reflejado, lo que nos importa a cada uno y cómo eso que nos importa nos hizo más fuertes como comunidad. ¿Sí? Tenemos la relación de comunidad y eso para mí lo veo como una especie, como lo decía, como una madurez estética. Qué interesante, Andreita. Pues sabes que, no sé, escuchándote que me parece como súper pertinente, yo siento que en mi caso, tal vez más que madurez, hablaría más de conciencia estética, ¿no? De cómo uno empieza a abrir las puertas de esa percepción y a darse cuenta que pues estamos en un pluriverso efectivamente y que la dimensión estética es un testimonio de esa diversidad a todo nivel, como lo es el universo, cada uno de nosotros es un universo también aparte, y ese es el reto de esta comunidad. Además, nosotros somos la comunidad más grande, somos 6, y entonces ahí tenemos un reto realmente en la construcción de comunidad, en la construcción de una escucha consciente, en la construcción de un aula consciente, en la construcción de una comprensión consciente del otro de sus procesos, de sus pensamientos y de las estéticas por las que está mediado y que se van a marcar de alguna forma en las producciones de rizoma, porque está la huella de cada uno y bueno, estar abiertos también a esa transformación porque somos como un río constante, estamos en constante cambio, fluyendo, transformándonos y seguro que estas estéticas también van a seguir transformándose y marcando todos los procesos de aprendizaje que tengamos a lo largo de toda nuestra vida. Yo reconozco que en mi caso se ha transformado mucho esto de lo estético, gracias a esta experiencia de compartir con la comunidad y en el curso. Tenía una concepción peyorativa, una concepción un poco más utilitarista de lo estético, y ahora comprendo lo estético como parte del ser, como una parte constitutiva y una dimensión fundamental del ser. Y eso me ha llevado a replantear, por ejemplo, estos temas de que tenemos que ser felices cuando aprendemos. Yo solía ser muy cantaletudo, muy regañón en las clases. Y en estos últimos años trato de, sin reducir la exigencia, promover el placer en los estudiantes, ¿sí? Que disfruten esa experiencia, aun cuando no se logren los 5. Y creo que esa forma de expresar que reduce el miedo, que reduce como la distancia en los espacios, también ha sido una forma como se ha replanteado lo estético en mí. Yo creo que esa manera de acercarse digamos, con los estudiantes, de mostrarles aquello que uno percibe como bello, como agradable, y hacer que el espacio que uno comparte con ellos sea bello, pues también hay que uno traducirlo pues a la vida. Y digamos que esa belleza no es porque sea todo perfecto o agradable, sino porque pasan de todas las cosas y aprender a aceptar ese tipo digamos, de situaciones que no necesariamente son acordes a lo que uno desearía, es también parte de la enseñanza estética pues, que tratamos de influir nosotros y que tenemos ese potencial, ¿no? El hecho de ser profes. Si les parece, compartimos la pantalla como mosaico para que podamos ver. Entramos en el planeta, Yarik. Eso fue. Eso fue todo.